Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos viendo una lección sobre el modo. El modo es lo que van a leer esta semana y entonces vamos a estar viendo los modos y sus usos. En el libro de Wallace, él presenta 4 modos, que son el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo optativo y el modo imperativo. Obviamente el más común es el modo indicativo, que se usa en 81% de los verbos. El modo subjuntivo y el modo imperativo se usan en aproximadamente 9% de los verbos y el modo optativo no es muy común, solamente la tercera parte de 1% de los verbos. Pero vamos a estar viendo estos 4 modos. Ahora, también el infinitivo y el participio para algunas personas se consideran modos, pero para este capítulo solo vamos a ver estos 4 y vamos a estudiar los infinitivos y los participios en otros capítulos. Entonces, primero vamos a ver los usos del modo indicativo. El modo indicativo tiene 5 usos que presenta el libro, que son declarativo, interrogativo, condicional, potencial y coortativo. Y vamos a ir explicando cada uno de estos usos. El uso declarativo. El uso declarativo presenta una afirmación como una declaración sin calificación o sin excepciones, y es el uso más común. Básicamente es cuando alguien dice algo que según su perspectiva es la verdad. Entonces está declarando algo. Entonces es el uso más común del modo indicativo. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá, plerose, griego, todas sus necesidades. Es indicativo y simplemente hace una declaración, nos dice algo que es verdad. Otro uso del indicativo es interrogativo, obviamente para hacer preguntas. Y este tipo de preguntas se espera una respuesta declarativa. Puede ser sí o no, pero esperamos una respuesta declarativa. Juan 11:26, la pregunta que Jesús hace es: ¿crees esto? Es una pregunta interrogativo, entonces. Y la respuesta es: sí, Señor, he creído. Podría haber sido no, pero sigue siendo interrogativo, porque espera una respuesta declarativa. Otro uso del indicativo es condicional. Condicional se usa con construcciones condicionales de primera y segunda clase. La primera construcción es más común, ocurre 300 veces, y la segunda ocurre solamente 50 veces. Un ejemplo de la primera clase. La primera clase de frases condicionales presume la realidad de la prótesis. La prótesis es la parte que empieza con sí. En griego, más modo indicativo en cualquier tiempo, y si es negativo sería negado con u. Un ejemplo de Mateo 4, cuando Satanás está tentando a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios. Y entonces presume la realidad de esta declaración. Si verdaderamente eres Hijo de Dios, y yo creo que sí eres, entonces es el apódosis, es el entonces, y puede ser cualquier modo y cualquier tiempo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí es imperativo, pero puede ser cualquier modo o tiempo. La segunda clase presume la falsedad de la prótesis. Si fuera la verdad, pero no es. Entonces, y tenemos un ejemplo de Juan capítulo 4, que van a traducir en sus traducciones esta semana. Más el modo indicativo en tiempo auristo o imperfecto, y si es negativo sería negado con me.
Aquí en Juan 4:10 nos dice, Eides tendorean tu teu, si supieras o si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Pero la idea es que no conoce, no sabe. Entonces es segunda clase. Y el apódosis entonces tiene an más modo indicativo, tiempo aoristo o imperfecto. Su an etesas auton kai eloquen an soi judor son. Tú le hubieras pedido y te habría dado agua viva. Entonces esta es la segunda clase de frases condicionales con el indicativo. El indicativo también tiene un uso potencial, y se usa con verbos de obligación, deseo o anhelo, seguido por un infinitivo. Por ejemplo, la palabra de, que hemos visto varias veces, de es necesario, aquí en imperfecto, de era necesario, poiesai, y ahí es un infinitivo, era necesario hacer estas cosas. Entonces es potencial. Y finalmente el indicativo se puede usar con este uso coortativo, como un mandamiento o de abolición. Y es muy común con el futuro indicativo, que se usa a veces para dar mandamientos, especialmente en citas del Antiguo Testamento. Mateo 22, lo conocemos, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, agape 6. Es un futuro indicativo, pero aquí se usa como un mandamiento. Entonces su uso es coortativo. Coortativo cuando el indicativo se usa como un mandamiento. Vamos a ver ahora los usos del modo subjuntivo. Subjuntivo y tiene 6 usos: exhortatorio, deliberativo, negación enfática, prohibitivo, condicional y conginal. Exhortatorio se usa con primera persona en vez de imperativo, porque recuerden que en griego no existe un imperativo de primera persona. Entonces, para dar un imperativo en primera persona se usa el modo subjuntivo, yo o nosotros. Gálatas 6:9 es un buen ejemplo. No nos cansemos de hacer el bien. Es un modo subjuntivo, pero en forma de un mandato. Es una exhortación de primera persona. Deliberativo. Puede ser una pregunta real o retórica, algo de la cognición o de conducta. Un ejemplo de una pregunta cognitiva en Mateo 6:31, no se afanen diciendo que comeremos o que beberemos, es subjuntivo, pero es una pregunta cognitiva. Y en Romanos 6 tenemos una pregunta retórica de conducta. ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Entonces es una pregunta acerca de la conducta, una pregunta retórica. Obviamente la respuesta es no, pero es modo subjuntivo deliberativo. El modo subjuntivo también tiene uso de negación enfática, y esto es cuando tenemos la frase me más subjuntivo. Me más subjuntivo es enfática negativo. Juan 11:26, todo aquel que vive y confía en mí nunca morirá jamás, para siempre. Me apothane. Nunca jamás morirá. Es muy enfática esta construcción. Y Hebreos 13:5, nunca te abandonaré y jamás te desampararé. Me en las dos frases aquí, me con el subjuntivo, que es una negación enfática. Nunca jamás con subjuntivo.
También tenemos el uso prohibitivo. Prohibitivo, una prohibición o mandamiento negativo, generalmente con may, y es un uso muy común. Tener may más un subjuntivo como una prohibición. Jesús varias veces a sus discípulos o a otras personas les dice may phobou, no temas. Cree solamente y será salva. Entonces es una prohibición con may más subjuntivo. Y tenemos el uso condicional del subjuntivo con la tercera clase de frases condicionales. No presume nada, el prótesis es probable o incierto. Y lo podemos llamar también futuro probable. Y en la construcción entonces la prótesis, la frase que empieza con sí, puede tener ean más modo subjuntivo en cualquier tiempo, y si es negativo es con me. Si postrado me adoras, un ejemplo de Mateo 4:9, ean peson proskuneses, y entonces realmente no presume nada, tal vez una probabilidad, pero no presume nada. Y el apódosis, el entonces, puede ser cualquier modo y tiempo, todo esto te daré, aquí en futuro del indicativo. Y también tenemos con la quinta clase, si A, entonces B, es general presente, ean más modo subjuntivo en cualquier tiempo, negado con me. Si uno camina de día, entonces el apódosis, cualquier modo, tiempo presente, no tropieza. Es la quinta clase de frases condicionales con subjuntivo. Y tenemos el subjuntivo con gina y varios usos de gina. Propósito es el uso más común de gina. Juan 4:6 también en sus traducciones de esta semana. Sus discípulos fueron gina trofas agorasosi para comprar alimentos. Entonces indica aquí un propósito. Otro uso de gina con el subjuntivo es de resultado. Y esto podemos ver en Juan 9, versículo 2. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Gina tuflos genethei, para que naciera, con el resultado que naciera ciego. Entonces aquí gina puede indicar un resultado con el subjuntivo. Y otro uso de gina es con una cláusula sustantiva. Gina se puede usar básicamente para hacer una palabra en subjuntivo como un sustantivo. En Juan 4, en unas 2 semanas tal vez vamos a traducir este versículo. Mi comida es gina poeso. Pero no lo vamos a traducir mi comida es para que haga, sino mi comida es hacer la voluntad de Dios que me envió. Y gina teleoso no es para que acabe, no, y para acabar su obra. Y aquí funciona como un predicado nominal. Puede tener muchos usos de sustantivos dependiendo dónde está su posición en la cláusula, pero entonces su uso es como un sustantivo con gina y el subjuntivo. El modo optativo es el modo menos común. No es común en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver 4 usos posibles del modo optativo, que se usa mucho en las epístolas especialmente. Puede tener el uso volitivo, oblicuo o indirecto, potencial y condicional. El uso volitivo expresa un deseo alcanzable o una oración. Romanos 6:1 es una expresión muy común, me genoito. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, me genoito. Es una expresión muy común en las epístolas de Pablo. De ninguna manera. Otro ejemplo en Timoteo,
que el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo. Doe es el optativo ahí, volitivo expresa un deseo alcanzable o una oración. El uso oblicuo del optativo o indirecto hace una pregunta indirecta. María se turbó por las palabras del ángel y se preguntaba qué clase de salutación sería. En optativo aquí es una pregunta indirecta, no está haciendo una pregunta ¿qué clase de salutación? Entonces es una pregunta indirecta, pero usa aquí el optativo. También tiene el uso potencial con una oración condicional incompleta de cuarta clase. Lucas 1:62 preguntaban por señas a su padre cómo querría llamarle. La prótesis aquí implícita es si tuviera su voz para darle un nombre, pero no tiene voz. Entonces es una oración incompleta condicional de cuarta clase, potencial, con optativo. Y condicional puede indicar una posible condición en el futuro. En 1 Pedro 3:14, pero aun si llegaran a padecer, pascoite, por causa de la justicia, entonces indica una posible condición en el futuro, si llegaran a padecer. No es una probabilidad, sino solamente una posibilidad. No es probable, solo posible en el futuro. Condicional con el modo optativo. El modo imperativo tiene varios usos también. Puede usarse como mandamiento, como prohibición, como solicitud, permisivo, condicional, declarativo o como saludo. Como mandamiento, el imperativo sería su uso más común, como mandato. Acoluce moi, sígueme, Jesús le dice a Mateo. Otro uso como prohibición. Me u basileo eto, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de Romanos 6, como prohibición con me, el imperativo como prohibición. Como solicitud, Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. Y aquí podemos agregar por favor, porque es una solicitud, no es realmente un mandato, sino una petición, una solicitud. Señor, por favor, enséñanos a orar, didaxon, como solicitud. Permisivo, en 1 Corintios 7, si el no creyente se separa, que se separe. No es un imperativo, no es como un mandato, es permisivo, se está dando permisión que se separe. Condicional, en Mateo 7:7 tenemos un buen ejemplo, pidan y se les dará, y la idea es si piden, se les dará. Busquen, o si buscan, hallarán. Si llaman, entonces es condicional. Si cumplen con estas condiciones, tendrán estos resultados. O condicional con imperativo. Declarativo es imperativo en voz pasiva que se cumple en el momento de hablar. Y esto vemos cuando Jesús a veces sana a las personas. Jesús le dice, sé limpio, καθαρίσθητι, sé limpio, es imperativo, pero no es algo que la persona va a hacer, simplemente es algo que Jesús declara que en ese momento llega a hacer. Un imperativo declarativo. Y también se puede usar como saludo. Como saludo es un modismo que aprendimos creo que en primer semestre, jaire. Jaire es un imperativo del verbo jairo, literalmente regocíjate. En Lucas 1:28, jaire, te saludo, muy favorecida.
pero no es literal regocíjate, sino simplemente un saludo aquí. Entonces es un modismo con esta palabra jaire, un imperativo como saludo. Estos son los usos de los modos. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos vemos en el próximo video.